Hola, hoy os voy a hablar del control motor. Controlar el movimiento significa dirigir y dominar el movimiento de manera voluntaria. Todo ejercicio terapéutico y de entrenamiento físico debería ir dirigido al perfeccionamiento del control motor. Pero como veremos a continuación, ese movimiento voluntario que queremos perfeccionar resulta que no es tan voluntario. Existen determinados factores al margen de nuestra voluntad que influyen decisivamente en la manera en cómo nuestro cuerpo se mueve en el espacio. Y estos factores deberían de ser tenidos en cuenta a la hora de establecer un programa de ejercicios terapéuticos. Mi nombre es Leo Fabre y esto es Reflexiones sobre el movimiento. El cuerpo humano se puede considerar un sistema biológico complejo, debido a que posee un número elevado y heterogéneo de agentes que interactúan en un mismo espacio. 75 billones con B de células que desarrollan sus propias necesidades vitales y se comunican entre sí no deben ser fáciles de manejar. Resultaría imposible controlar la función de cada una de ellas con solo un mando único centralizado. Con el exceso de información que se produciría, entraríamos en colapso y confusión como Will Randall, el de la película Lobo, al que se le despertaron bruscamente los sentidos provocándole una gran confusión. De la abrupta cantidad de información que procesa el cerebro instantáneamente, solo una pequeña cantidad es la que podemos procesar conscientemente. Salvo que seamos el protagonista de Sin Límites y estemos influidos por una droga sintética futurista, nuestro cerebro parece que solo puede captar 7 informaciones distintas simultáneamente. Como el tiempo en el que podemos discriminar entre diferentes señales es de solo 18 cada segundo, se puede concluir que procesamos conscientemente como máximo 126 unidades de información de las 11 millones que recibe el cerebro cada segundo. Se cubriría el cupo apenas con mover el dedo índice para tocarnos la nariz teniendo el resto del cuerpo anestesiado y con la mente totalmente en blanco. Bueno, en blanco no, porque eso ya sería otra información. Para poder efectuar cualquier movimiento, por muy pequeño e insignificante que nos parezca, y permitir al mismo tiempo abrir la conciencia a eventos físicos, emocionales o cognitivos, es necesario que las informaciones estén previamente cribadas en diferentes niveles y sistemas corporales. Por ejemplo, tomar la decisión de caminar implica emitir una orden motora de tipo voluntario, pero no implica activar conscientemente cada uno de los músculos que se utilizan en cada fase de la marcha y al mismo tiempo analizar los cambios de posicionamiento de todos los segmentos corporales. Esto ha de realizarse de manera automática y gestionarse en regiones especializadas del sistema nervioso que no necesitan control voluntario. Toda estructura compleja consta de diferentes niveles sistémicos, subsistemas dentro de otros sistemas que poseen distintas reglas de actuación y distintos grados de complejidad. El sistema nervioso es un macrosistema, una especie de gigantesca fábrica de observación, asesoramiento, control y producción, compuesta por multitud de departamentos, secciones, secretarios, subsecretarios, juntas de gobierno, presidente, vicepresidente, asesores y consejeras, que se intercalan en una red interminable de circuitos de interconexión para formar una multitud de comisiones especializadas en la toma de decisiones. Para aumentar la eficacia productiva, las diferentes informaciones captadas en esta gran multinacional biológica se van filtrando en los diferentes niveles para desechar todo aquello que no es relevante para la acción. Los informes más importantes terminan en un inmenso archivador central, la memoria, alojado en el sistema nervioso central, una de las plantas altas del edificio. La tremenda complejidad del sistema nervioso y la interrelación entre todos sus elementos
contrasta con su funcionamiento global, sencillo y eficaz. De manera muy simplificada, captamos información, la procesamos y respondemos. Se trata de acción y reacción. Algunas de estas reacciones son inmediatas y autónomas porque no requieren el visto bueno de los departamentos situados en las plantas superiores. No somos muy diferentes en estas respuestas al perro de Pavlov, el del aprendizaje condicionado, ese que babeaba solo con oír la campana esperando la comida. Otras reacciones más complejas, en cambio, necesitan el visto bueno de la vicepresidencia y ser programadas tras estudiar algunos informes del archivador central y consultar con varias consejerías. Podemos entonces imaginarnos una gran computadora en cuyo núcleo central se encuentra una estructura que forma una especie de encrucijada de interconexión. La ínsula, así denominada quizás por estar totalmente rodeada de materia gris, tiene gran importancia, ya que es la responsable de gobernar el control motor de los movimientos básicos para la supervivencia. Es la encargada de mediar entre los procesos cognitivos, las emociones y la percepción corporal para dar sentido y carácter al movimiento. Todas las informaciones seleccionadas previamente en las diferentes partes del sistema nervioso se unen en la ínsula para definir lo que denominamos el momento emocional global, es decir, el sentimiento de fondo de cómo estoy en este momento para actuar. Y no son pocas informaciones. De un lado están los procesos cognitivos, creados por el pensamiento y la razón para dar respuesta al por qué, cómo y cuándo, y que surgen de la intención de un cerebro que es partidista e imparcial y que está bañado por su propia personalidad. Para la planificación del movimiento, la ínsula recibe los influjos acerca de las predicciones, expectativas y oportunidades para actuar, y lo hace gracias a la colaboración de áreas asociativas y de memoria que se encuentran en zonas profundas del cerebro y que son portadoras de aprendizajes guardados en forma de recuerdos y de vivencias previas. Por otro lado, para desarrollar el movimiento, la ínsula también debe tener información instantánea de lo que perciben los sentidos, para controlar internamente el estado y disposición de los diferentes segmentos corporales y para disponer además externamente de una ubicación espacial en el multidimensional y vivo espacio extracorporal. Además de todo esto, recibe la ínsula también informaciones provenientes de áreas más arcaicas y que están relacionadas con las necesidades biológicas primitivas. Y por último, además, recibe todo el procesamiento de las emociones que impregnan las vísceras. En la ínsula, por lo tanto, se planifican las acciones con el fin de adaptar o diseñar conductas que resulten ventajosas y apropiadas. Como podemos observar, son muchos los elementos que participan en las conversaciones de la sala de juntas en la penúltima planta, muchos de ellos lejos de nuestro control voluntario. El control motor corporal lo ejerce el sistema nervioso de manera autónoma, gracias a la integración de las informaciones que recibe de los diferentes sistemas corporales. Pretender tener control motor voluntario no tiene demasiado sentido porque controlamos solo lo que nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo nos permite controlar. A la hora de la verdad, se podría decir que no tenemos demasiada libertad de elección. El cerebro utiliza la atención para seleccionar aquellas informaciones útiles para la acción, seleccionándola de un inmenso repertorio para dar carácter al movimiento. Dónde poner el foco de la atención dependerá de la intencionalidad, y esta está supeditada al carácter de la persona. De alguna manera, vemos, sentimos y percibimos lo que nos permite nuestra propia personalidad. Pero claro, la personalidad está fuertemente marcada por los contenidos de la conciencia, es decir,
por todos los hechos, eventos, circunstancias y emociones vividas. Todas estas experiencias acumuladas no son más que el resultado de informaciones obtenidas por los receptores sensoriales a lo largo de nuestra vida. Esto se convierte en un círculo de retroalimentación. La personalidad selecciona activamente, gracias a la atención, la información sensorial que formará parte de la experiencia, y esta experiencia es la que determinará el carácter y la personalidad. Dicho de otro modo, la calidad del movimiento depende de nuestra propia historia y nuestra propia historia depende de la calidad del movimiento. Entonces surge la pregunta: ¿controlamos el movimiento o es el movimiento lo que nos controla a nosotros? Que el movimiento sea eficaz y esté bien estructurado no depende solo de nuestra voluntad. Querer hacerlo bien es indispensable, pero no es suficiente. El control motor se sustenta en la correcta integración neurológica de tres pilares fundamentales que ejercen una influencia decisiva sobre la calidad y el carácter del movimiento: la influencia cognitiva, la influencia emocional y la influencia propioceptiva. De estos tres factores hablaremos en los próximos vídeos.